24. Viaje por los Himalayas. Los amigos de Yansi proporcionaron a Ram Das todo lo necesario para el viaje a los Himalayas, y llegó el día de partir. Muchos fueron hasta la estación de ferrocarril para despedirse del humilde Ram Das y de Ram Kinker. Las dos partes se separaron tras intercambiarse los mejores deseos. A su debido tiempo llegaron a Hardwar. Hardwar, como indica su nombre, es la puerta de entrada a los grandes santuarios de los Himalayas. Aquí los peregrinos se quedaron 2 días. Es realmente delicioso visitar la orilla del Ganges, donde se congregan sanyasins y sanyasinis, sadhus, bhaktas, brahmanes, madres piadosas, todos ellos ocupados en baños, abluciones, sanya, oraciones y devociones. Oh Ram, estás claramente manifiesto en este santo lugar. Entonces comenzó el viaje por los Himalayas. Ram Das y Ram Kinker empezaron a subir y llegaron a un sitio llamado Rishikesh. Rishikesh es un lugar de gran belleza. Las vistas desde la orilla del Ganges son sencillamente encantadoras. Aquí pueden vislumbrarse en la distancia las altas cumbres de las montañas recubiertas de niebla blanca, rozando las grandes oleadas de nubes sobre ellas suspendidas. Una vista más de cerca permite ver gigantescos peñascos con espesos bosques, una mezcla de tonos verdes, rojos y amarillos de hojas, plantas y flores. Y una vista todavía más próxima permite ver el agua cristalina del sagrado Ganges que fluye en total calma y majestad, descubriendo en su seno enormes trozos de roca que en otros tiempos sus aguas torrentosas arrastraron, redondearon y pulieron. Oh Ram, eres sublime. A un lado del gran río se ven una serie de cabañas de techo de paja, limpias y pulcras. Son ashram sanyasi, alojamientos. Ram Kinker llevó a Ram Das a una de esas cabañas. El interior estaba provisto del más simple mobiliario, un catre de bambú que aprovechaba como patas 2 pilares de la propia cabaña, sobre el cual había una piel de ciervo y a cuyos pies tenía doblado un kambal o manta. Acuclillado sobre la piel de ciervo había un sanyasi anciano venerable. De un clavo colgaba su camandal hecho de una concha negra. No tenía más ropa que un pequeño trozo de tela y un caupín de repuesto tendidos al sol fuera de la cabaña. Sobre el suelo de arena de la cabaña había una estera de bambú y 2 piedras negras en un rincón, una grande y otra pequeña, para cascar almendras u otros frutos de cáscara dura. Había algo tranquilo y apacible en el semblante del santo. Dio la bienvenida a Ram Kinker y Ram Das con una sonrisa jovial, y ellos se sentaron en la estera tras postrarse a los pies del Mahatma. Ofreció a los huéspedes unos cardamomos y les habló de manera simple e ingenua sobre los santos que se encontraban en la espesura de los bosques de la orilla opuesta del Ganges, todavía no explorada por el hombre corriente y donde llevaban muchos años realizando tapasya. Le dio a Ram Das el magnífico consejo de que dedicase el máximo tiempo posible a la sadhana en soledad, que no hay mejor medio de dominar la mente. Era bondadoso, afable, simpático y bueno. Oh Ram, lo que encontró Ram Das en aquel simple techo eras tú mismo, en toda tu gloria. Otra cosa más. A aquel santo le encantaban los pájaros. Nunca dejaba de compartir con ellos la comida todos los días. Lo esperaban en los árboles, fuera de la cabaña. Hablaba de ellos con cariño. Salieron luego Ram Kinker y Ram Das y dieron una vuelta por la orilla de la madre Ganges, donde vieron muchos sanyasis vestidos con túnicas anaranjadas y con el rostro radiante de alegre luz. Habían salido todos para hacer sus habituales abluciones matutinas en las sagradas aguas. Ram Das, durante su estancia en Rishikesh, ocupó una plataforma de barro seco alrededor de un baniano de la orilla del río, cerca de la cabaña de un Mahatma. También aquel santo fue muy bondadoso con Ram Das.
Su dedicación favorita era dar de comer a las vacas y monos que siempre se agolpaban alrededor de su choza. Para darles de comer, iba a mendigar al bazar y compraba comestibles y hierba. Sentía un gusto peculiar en danzar como un niño con los monos, corriendo tras ellos, haciendo ruidos extraños entre risas y jugando. Tenía el rostro radiante y sus ojos verdosos estaban siempre brillantes de húmeda ternura. Bajo aquel mismo árbol había también un sadhu ciego con buena voz, de la que hacía buen uso cantando la gloria de Ram. 3 días pasaron allí en total paz y felicidad. Ramkinkar era tan amable que se ocupaba de la comida de Ramdas. Hay en Rishikesh 2 grandes anashetras que cada día dan de comer a los sannyasis. Uno de estos centros fue fundado por un Mahatma llamado Kalikambli Baba, que se encuentra ahora en Mahasamadhi. En aquellas montañas y entre los sadhus, su bendito nombre está siempre en boca de todos. Con su influencia hizo que los ricos comerciantes de Bombay y otros lugares abrieran cada 10 o 15 millas en las montañas una dharmashala en la que se distribuye sadavart o alimentos gratuitos a todos los sadhus peregrinos portadores de vales que se les han proporcionado en Rishikesh. Ramkinkar los obtuvo para Ramdas en Rishikesh. 25. Viaje por los Himalayas. Continuación. Al 4.º día empezaron su viaje monte arriba. A medida que iban subiendo cada vez más, las vistas y paisajes que veían resultaban sencillamente embelesantes. A la derecha se precipitaba monte abajo el sagrado Ganges en toda su gloria, y a la izquierda, altos montes rocosos, llenos de hojas y árboles, prestaban al mismo tiempo una vista sobrecogedora y cautivadora. Incluso el aire estaba impregnado de la divina presencia de Ram. Los remotos montes y valles, los cielos de tonos variados en los que algodonosas nubes adoptaban formas fantásticas, las montañas cubiertas de nieve a cientos de millas monte arriba, resplandecientes bajo los rayos de sol como si estuvieran cubiertas de pan de plata. Todo eso constituye una visión de verdad imponente. ¡Qué encanto el de estas vistas, oh Ram! El pobre Ramdas no acierta a encontrar las palabras adecuadas para describir la grandeza, la belleza, la maravillosa gloria de los espectáculos que aparecen ante su desconcertada mirada. Mientras iba caminando, se iba embebiendo cada vez más profundamente del esplendor de la infinitud de Ram, y se iba sumiendo y perdiendo cada vez más en la embriaguez de todo aquello. Oh Ram, tu bondad para con tu esclavo es realmente ilimitada. Día tras día, tanto Ramkinkar como Ramdas caminaban a paso rápido. Ramdas no sentía fatiga, ni dolor, ni incomodidad de ninguna clase. Estaba tan fresco como siempre. Era todo debido a la gracia de Ram, cuyo nombre tenía siempre en los labios. Así fueron atravesando un monte tras otro, y a medida que iban ascendiendo, se iban renovando vistas cada vez más grandiosas ante sus asombrados ojos. Era un viaje por el país del embeleso. Todo era un sueño hechizante, lleno de la gloria y la grandeza de Ram. Allí exhibe Ram sus maravillosos poderes. Es un poderoso hacedor de encantos. Visión tras visión va danzando y pasando ante sus ojos e inconscientemente caes bajo el sutil encanto y hechizo de ese gran mago. Te olvidas de lo que eres y de dónde estás. Quedas simplemente absorto y ensimismado en el entorno, como una voluta de humo perdida en un huracán. Ramdas caminaba muy deprisa. No, volaba. Incluso las ascensiones difíciles quedaban atrás en un abrir y cerrar de ojos. Muy a menudo era inconsciente de su cuerpo. Su pensamiento se encontraba totalmente perdido en Ram, que era lo único que se le aparecía en aquellas escenas encantadoras. Y los peregrinos fueron siguiendo cada vez más y más arriba. Ramkinkar, que llevaba una carga muy pesada,
se quejaba del paso que llevaba Ramdas, pues no lo podía seguir. Pero Ramdas no era dueño de sí, su dueño era Ram. Hubo un lugar en el que no lograron encontrarse, con la consiguiente preocupación para ambos. Sin embargo, Ram volvió a reunirlos en un lugar llamado Rudraprayag. Miles de peregrinos ascienden cada año esos montes y durante esa estación, o sea, de marzo a junio, sube y baja por sus pendientes una verdadera riada de gente. Todos los peregrinos, sadhus o no, que encontraba Ramdas en su camino, eran muy amables con él. Algunos comerciantes ricos de ciudades como Bombay eran muy solícitos. Puesto que Ram es bondadoso, todos son bondadosos, y Ram está en todos. Las montañas están pobladas por tribus montañesas, una raza fornida y de tez clara. Viven de la agricultura y de criar vacas, ovejas y cabras. Naturalmente su vida y sus costumbres son simples, su fe en Dios es muy grande y siempre tienen en los labios el Ram, Ram. Si hablas con ellos te cuentan llenos de orgullo que son descendientes de los rishis que vivían en aquellas montañas. Los rishis eran sabios de la antigüedad que recibieron la revelación de los himnos védicos. Sus ropas son todas de lana. Los hombres llevan chaquetón, pantalones y gorro negro, y las mujeres un grueso manto en vez de sari. Esos mantos se tejen aquí con la lana que dan las ovejas que crían, de modo que los alimentos y el vestido, las dos cosas imprescindibles para vivir, son producto de su propio esfuerzo. Incluso cuando andan de un pueblo a otro, todo hombre o mujer lleva consigo cierta cantidad de lana que va hilando por el camino. Tienen simples telares de fosa en los que convierten en tela el hilo de lana. Puesto que su modo de vida está libre del funesto contacto con la civilización moderna, llevan una vida simple, pura, honrada y piadosa. En distintas etapas del viaje por las montañas, bajo algún árbol, en chozas o cuevas, se ven sadhus ocupados en austeridades. Buscar su compañía y quedarse allí, aunque sea un rato corto, es un gran privilegio. La compañía de un sadhu es para la mente un baño purificador muy necesario. La atmósfera pura que con la meditación crea a su alrededor es el río en el que se baña la mente y se purga de malos pensamientos e impresiones. En estas sagradas montañas están los ashrams de santos tan famosos como Narada y Agastya Muni. También hay un lugar llamado Pandukeshar, en el que se cuenta que estuvieron un tiempo los Pándavas, 5 reyes, hijos de Pandu, durante su viaje a Kailas, monte sagrado del Himalaya, morada simbólica del dios Shiva. Hay aquí un templo y unas cuantas inscripciones antiguas sobre placas de cobre. El primer lugar visitado por Ramdas y Ramkinkar en las altas regiones fue Triyugnarain. La subida era abrupta y empinada, y el lugar era una meseta rodeada de colinas cubiertas de nieve, de ahí que el frío fuera intenso. Los peregrinos se quedaron aquí durante un día. Luego, tras bajar durante cierta distancia, volvieron a subir una cadena de colinas. Aquí el camino era estrecho, accidentado y peligroso. Había que cruzar puentes frágiles y destartalados, y en 3 lugares hubo que atravesar grandes extensiones de nieve. Debido a la peligrosa naturaleza del camino, cada año se despeñan muchos peregrinos por los precipicios y se los llevan las torrentosas aguas del río que corre muchos cientos de pies por debajo. Merece mencionarse aquí un caso de alguien que se salvó por muy poco. En una etapa intermedia de una ascensión, Ramdas estaba sentado en el sendero esperando a Ramkinkar. Se encontraba al borde de un gran precipicio y muy abajo corría el río. El sendero era muy estrecho. Bajaba una muchacha de unos 16 años, llena de energía y activa, que iba ya de regreso. Era una bajada muy pronunciada. Ella iba a paso rápido y el sendero, marcadamente cuesta abajo, la hacía ir todavía más deprisa, y a su pesar bajaba a una velocidad incontrolable. Y bajaba, iba nerviosa, con la cara colorada, y se sabía arrastrada mecánicamente.
Sabía que controlarse estaba más allá de sus fuerzas. En vez de correr hacia la falda de la montaña, se tambaleaba monte abajo en dirección a la orilla del camino, al borde mismo del precipicio. Ram Dass contemplaba la escena con ansioso suspense. En silencio pedía a Ram que la salvase. Solo podía hacerlo Ram y nadie más. Pues bien, la muchacha llegó al borde y con un esfuerzo sobrehumano se frenó. Había llegado al borde mismo del precipicio. Una parte del pie izquierdo la tenía suspendida en el vacío. ¡Oh, Ram! ¡Qué postura más terrible! Ram, glorificado sea tu nombre. Y Ram Dass ve a la muchacha caer, atravesada en el camino, repitiendo: Ram, Ram, salvada, salvada, la ha salvado Ram. Se levantó y no esperó ni un minuto, sino que prosiguió su marcha monte abajo. Muchacha intrépida, qué maravillosa fe en Ram la tuya. Otro caso fue el de una anciana, que abandonó su cuerpo en un cesto en el que viajaba cargada por un robusto montañés contratado al efecto. De cuando en cuando, el porteador dejaba su carga en el suelo para descansar, y la última vez que lo hizo, resultó que estaba cerca de donde se encontraban descansando Ram Kinker y Ram Dass, a la vera del camino. El porteador, como suelen hacer, dejó el cesto sobre una piedra y dijo a la anciana madre que saliera un rato. Al no recibir respuesta, el montañés echó una ojeada al interior del cesto y dio un grito de sorpresa y dolor. «La pobre se ha ido», exclamó. «Oh, Ram, se ha cumplido tu voluntad». Después, caminando monte arriba, cada vez más arriba, Ram Dass y su amable guía llegaron finalmente a Kedarnath. Era realmente un gran lugar. Era terreno llano en medio de imponentes montañas cubiertas de nieve. El frío era aquí extremadamente riguroso. Oh, Ram, era tan grande tu bondad para con tu esclavo que lo había vuelto casi a prueba de frío. 26. Viaje por los Himalayas, continuación. En Kedarnath, Ram Dass llevó a cabo una hazaña de lo más difícil. Solo por la gracia de Ram, ascendió a uno de los nevados picos circundantes. Ram Kinker, por supuesto, lo siguió. Durante la ascensión tenían que subir agarrándose a las hierbas que crecían en la ladera. Era una subida muy empinada. Ram Kinker lo acompañó a lo largo de casi la mitad del camino y luego se negó a subir más con Ram Dass, tanto por el frío como por el peligro de caer. Mientras él esperaba allí, Ram Dass, que se había puesto en manos de Ram, siguió subiendo y subiendo hasta que llegó a la cumbre de la montaña y tocó su estrecho pico cónico. En el momento de tocar la punta, dio un grito de triunfo en nombre de Sri Ram. Exclamó a voz en grito: Om Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Oh Ram, qué glorioso ser eres. Ahora bien, el descenso era todavía más peligroso. Un paso mal dado o un ligero resbalón representaba salir lanzado de cabeza y desde luego la destrucción del cuerpo. Sin embargo, cuando es Ram quien guía, ¿qué temor puede haber? ¿Qué problema hay que no pueda afrontarse audazmente? Se fue arrastrando, no, resbalando monte abajo, y mientras lo hacía, empezaron a caer bolas de granizo. Había ascendido sin ninguna prenda de abrigo, pero por la gracia de Ram no tenía frío ni temor. Finalmente Ram lo dejó sano y salvo al pie de la montaña. Le llevó 5 horas efectuar aquella ascensión. La montaña debía de tener una altura de aproximadamente 1 milla. Llegado a las fuentes del río Mandakini, que nace en aquel lugar, se bañó. El agua, por supuesto, estaba muy, muy fría, pero ¿qué frío puede afectar a quien es protegido por Ram? En Kedarnath hay un templo, unas cuantas tiendas y algunas residencias. Un día de estancia, y por consejo de Ram Kinker, Ram Dass siguió adelante. Tras descender durante unas millas, los peregrinos empezaron a subir otra cadena montañosa. Subieron y subieron todavía más, y nuevamente tuvieron ante sus ojos gloriosos paisajes y vistas llenas de encanto. Al pie de un monte
llegaron a un refugio en el que había un pequeño estanque llamado Gaurikund, que recibe agua caliente de un manantial. Había también otro estanque en el que el agua era de color amarillo. Desde allí emprendieron él y Ramkinkar su ascensión, millas y millas de subida, pero ahora el camino no era tan malo como el que llevaba a Kedarnath. Estuvieron caminando durante muchos días y finalmente llegaron cerca de un lugar llamado Badrinath o Badri Narayan. Cuando todavía se encontraban a media milla de aquel lugar, se sentaron al borde del sendero a contemplar las montañas de Badrinath. La vista era cautivadora. La pobre pluma de Ram Das es totalmente indigna e incapaz de describir aquella vista. Mientras la estaba contemplando, perdió por cierto tiempo la conciencia corporal y su espíritu formaba una sola cosa con las altas montañas en medio de las cuales estaba sentado. En Badrinath están las fuentes del río Alaknanda. Mientras se asciende a estos altos lugares en 3 o 4 sitios, los peregrinos tienen que pasar por grandes extensiones de nieve. Ram Das las atravesó descalzo. Esas extensiones de nieve son glaciares. Bajo la superficie de esas grandes masas de nieve, el agua forma corrientes torrenciales que corren monte abajo hasta alcanzar el río en el fondo del valle. Cuentan que muchos peregrinos, caminando por la superficie, al ceder alguna capa de nieve demasiado fina, han sido engullidos por el torrente y se los ha llevado la corriente. Corre la historia de un rico comerciante de Bombay que cuando lo llevaban en un dolly o palanquín 4 hombres fornidos, murió ahogado y se perdió en la rápida corriente subterránea. Llegaron a Badrinath. Era un valle llano rodeado de altas montañas por todas partes, como Kedarnath, y allí tenían el templo de Badri Narayan, de mármol blanco. También en este lugar había un estanque de agua caliente, procedente de una fuente termal que baja de las montañas. Todos los peregrinos se bañaban en ese estanque. Hacía un frío muy intenso, pero a la vez Ram era bondadoso y misericordioso, de modo que Ram Das no sentía demasiado el rigor del frío. Encontró alguna dificultad para conseguir entrar al templo para el darshan de Badri Narayan, pues había una masa tumultuosa de peregrinos ante la puerta de entrada. Pero a algunos enfermos se les permitía entrar por una puertecilla lateral en la que estaban apostados los pandas o brahmanes para vigilar. Trató de pasar por allí. Uno de los pandas le dijo: «Si está enfermo puede pasar». «No, Ram Das no está enfermo», respondió Ram Das. «Bueno, pues si no, haga ver que lo está», sugirió el pandaji. «Eso nunca», respondió. «Ram Das no quiere el darshan de Badri Narayan contando una mentira. Eso va en contra del mandamiento de Ram». Y se fue de allí. Pero el amable pandaji lo tomó enseguida de la mano, lo hizo entrar y llevándolo hasta el darshan de Badri Narayan, le dio además un poco de prasad. «Oh Ram, pones a prueba a tu esclavo de distintos modos». Los sadhus se quedaron en Badrinath un día y emprendieron el viaje de regreso. Tras varios días de marcha, llegaron a un lugar llamado Ramnagar, en el que comienza un ramal del ferrocarril que va hacia el sur. En total, la distancia recorrida por los Himalayas había sido de 400 millas, e ir de Hardwar a Ramnagar les había llevado 40 días. Ramnagar, ciudad de Rama, como su nombre indica, es un lugar bendito. El ideal de sus habitantes es la caridad. Cerca de la estación había un dispensario atendido por voluntarios del Partido del Congreso para cuidar a los peregrinos enfermos. Cada día reciben ayuda de ese dispensario cientos de peregrinos. Algunos ciudadanos adinerados se preocupan de que se dé de comer a los sadhus y peregrinos pobres. La gente del lugar era amable y hospitalaria. Por lo demás, Ram Das tiene que decir lo mismo respecto de todos los lugares de la India por los que ha viajado. Ram era por igual bondadoso con él en todos sus viajes, pues sus viajes los había empezado únicamente por mandato de Ram. En Ramnagar,
Él y Ramkinker entraron en el tren que iba a Mathura, a donde llegaron a su debido tiempo. Aquí Ramkinker, que empezaba a sentirse mal, propuso regresar a Jhansi. Durante todo el tiempo que estuvo con Ramdas, Ramkinker fue para él más que una madre, cuidó de él en todo. Era voluntad de Ram que un amigo como ese quisiera apartarse de su lado. Por consiguiente, Ramkinker se fue de Mathura en dirección a Jhansi. Pero Ramdas estuvo solo únicamente unos minutos, pues Ram tenía otro sadhu preparado en la Dharmashala, donde ambos se habían detenido para encargarse de él.